Suenan las alarmas en las Fuerzas Armadas y el mundo político. El Partido Comunista busca hacer realidad su largo afán por intervenir políticamente el poder militar. Y así ha quedado demostrado luego de que salieran a la luz pública documentos emitidos por el subsecretario de las Fuerzas Armadas, el comunista Galo Edelstein, para pedirle a las instituciones los listados de profesores, planes de estudios y bibliografía que se utiliza para formar a oficiales y suboficiales de las distintas ramas. El subsecretario de Fuerzas Armadas, ingeniero, académico y profesor comunista, fue vicerrector de finanzas de la Universidad Arcis en el periodo de la crisis económica del establecimiento que fue a la quiebra, por lo que cuando Boric lo nombró en el cargo, levantó las alarmas ya que demostraba el interés del Partido Comunista en hacer cambios profundos al interior de nuestras instituciones. De hecho, durante los primeros días de gobierno, cuando se llevaron a cabo las reuniones de saludos y presentaciones, el subsecretario Edelstein centró sus preguntas a los comandantes en jefe por la educación de los militares, lo que fue visto como la primera intención del comunista de intervenir en ese ámbito. Luego de eso, de hecho, aumentó más la desconfianza cuando entraron 10 militantes comunistas a la subsecretaría. Pero los temores de quienes conforman los organismos castrenses se comenzaron a hacer reales cuando el subsecretario firmó dos documentos. Uno que buscaba proponer al subsecretario directrices educativas para las instituciones de educación de las Fuerzas Armadas, y el segundo, unos meses después, para pedir información, el listado de los profesores que imparten las materias educativas, por ejemplo, sus currículums, su situación contractual, los planes de estudios de cada asignatura que imparten las escuelas de oficiales y suboficiales, como también la bibliografía que ellos utilizan. En esa solicitud se explicitaba que la información fuese entregada al otro comunista, encargado de educación militar. Hablamos de Ernesto Uribe. Todo esto, evidentemente, genera el temor de que se busque integrar contenido político e ideológico a las mallas, con el objetivo de tener más control sobre la formación militar a largo plazo. La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas dice específicamente en su artículo 18 que la formación y perfeccionamiento del personal será impartida por las respectivas instituciones de acuerdo con sus propios planes y programas de estudio. Todos sabemos que uno de los mecanismos por excelencia de los comunistas para implantar su ideología es a través de la educación. Por eso es que hoy vemos su presencia total en establecimientos educacionales, universidades, gremios profesionales como el Colegio de Profesores, Colegio de Periodistas o la Central Unitaria de Trabajadores, entre muchos otros, donde ellos han tomado el control absoluto de la educación y desde donde van capturando a aquellos que muestran mayores habilidades para la labor política. Esto evidentemente ha levantado las alertas en el mundo político. De hecho, ya los parlamentarios Camila Flores y Miguel Becker de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados han señalado que van a citar a la ministra de Defensa para pedirle explicaciones respecto a estos oficios. Como también anunciaron que recurrirán a la Contraloría para velar por la legalidad de esos actos, dado que la Ley Orgánica Constitucional es clara al darle autonomía en materia educacional a las Fuerzas Armadas. Con esta información que vio la luz pública, el gobierno de Boric ha quedado en evidencia del interés político de ideologizar a las filas castrenses, buscando así obtener un control por sobre ellas, considerando que siempre han sido evaluadas por ese sector como un último escollo a la hora de poder tomar el control total de un país, tal como ha ocurrido en Venezuela y otros países que han eliminado el carácter apolítico y no vinculante de las Fuerzas Armadas. ¿Permitirán las Fuerzas Armadas y los chilenos que el Partido Comunista introduzca sus valores y sus principios en estas instituciones que tienen más de 200 años de valorada existencia? Esto es algo que no lo podemos permitir. Gracias por su sintonía, soy Cristian Daily, periodista de la Alternativa TV. Suscríbanse a nuestro canal y compartan esta información. Nos vemos.